Via Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan a través de www.radiomorir.com y quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Bienvenidos a su programa Estudio Humanitatis Radio. Esperamos que hayan tenido un buen descanso, unas felices fiestas y un excelente inicio de año. Y pues Estudio Humanitatis Radio retoma sus transmisiones semanales con el mismo gusto de siempre y con los ánimos renovados para la divulgación de las humanidades y las artes. Hoy tenemos un programa por demás interesante, ya están aquí nuestros invitados con quienes platicaremos sobre arte y esoterismo, la danza de lo oculto. Es una reflexión en torno a las obras de algunas de las pintoras más significativas de nuestra época, como Remedios Varo, por ejemplo, entre otras, sobre temas de esoterismo y ocultismo, elementos simbólicos, estéticos. Entonces nuestros invitados nos ofrecerán sin duda una muy buena charla. Agradecemos a todas las personas que han dado like a nuestra página y a quienes nos siguen. Afortunadamente ya tenemos 294 seguidores, vamos creciendo de a poco, pero ahí la llevamos. Y pues sigan difundiendo nuestros videos, sigan difundiendo nuestra página y los contenidos que publicamos eventualmente también en Estudio Humanitatis Radio. Nuestra sección ya acostumbrada de exposiciones o anuncios culturales, pues anunciamos muy rápidamente que el artista español Luis Moro presentó una exposición temporal donde celebra la unión entre la literatura y las artes visuales. La obra incluye colaboraciones de Elena Poniatowska, entre otros personajes. Estará en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en Guadalajara hasta el mes de febrero. Ahí en la avenida Fray Antonio Alcalde 225 en el centro de la ciudad. La entrada es gratuita. Foodscapes de Eduardo Castillo Vinuesa y Manuel Ocaña, una exposición recién estrenada donde se presenta la visión de arquitectos, investigadores y cineastas quienes analizan el impacto de la arquitectura en el consumo de alimentos a nivel global. Es una exposición que estará en el MUSA hasta el 2 de marzo y también en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Sensacional de Diseño Mexicano. Sonó como a revista de puesto popular. Ya para muchos estos nombres de sensacional de nos evocan muchas cosas. Se trata de una selección de lo mejor del diseño popular mexicano, elementos que capturan la esencia de nuestra vida cotidiana, como volantes, rótulos, empaques, carteles y más. Una exposición que estará también en el MUSA hasta el 16 de marzo de este año 2025. Y pues muy rápidamente también para darle paso a la charla entrevista con nuestros invitados, tenemos en nuestra acostumbrada sección Recordando a, este mes de enero se lo vamos a dedicar nuevamente a filósofos y filósofas y pues iniciamos el año recordando a Simone de Beauvoir, que nació el 9 de enero de 1908. Ella es conocida pues por ser una filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa, autora de gran cantidad de novelas y ensayos y sus temas centrales pues son temas de ética, existencialismo y movimientos feministas. Y pues bueno, es digna de ser recordada la obra de esta gran filósofa, Simone de Beauvoir. Y un saludo a todos quienes ya nos están sintonizando, a quienes le están dando like a nuestra transmisión en vivo. Un saludo a Alejandro Gómez, que hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones de trabajo, pero pues vaya un saludo también a él y a quienes nos escuchan. Y pues tengo el gusto de presentar a ustedes a dos invitados que nos van a acompañar el día de hoy, con quienes vamos a platicar. Tenemos al maestro Hugo Velázquez Villa, que él es profesor del Departamento de Estudios de Movimientos Sociales, profesor investigador del DESMOS, de la Universidad de Guadalajara, que además imparte también materias sobre arte y estética en el Departamento de Filosofía. Maestro Hugo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y pues nos acompaña también Jesús Gilberto Aguilera Mesa, él es estudiante del Departamento de Filosofía
Y pues este tema del que vamos a hablar es un tema, una reflexión que surge precisamente de las inquietudes de nuestro invitado, de Jesús Gilberto, que toma clases precisamente con el maestro Hugo sobre estética, y pues el tema es sobre la vinculación entre el arte, el esoterismo, la danza de lo oculto. Bienvenido, Jesús Gilberto. Hola, maestro Rojo, mucho gusto. Pues sí, más que nada vamos a tratar de ahondar en esta plática sobre cómo en una primera instancia tanto el arte como la magia pues están fuertemente relacionados, ¿no? O sea, ambas tienen origen en, digamos, cuestiones ritualísticas, y pues iremos viendo en diversas pintoras como Remedios Varo, Hilma af Klint y Leonora Carrington cómo estas influencias de lo esotérico impactan en su obra, en sus procesos, y pues finalmente también hablaremos de cómo el arte tiene la potencialidad de convertirse en magia. Muy bien. Pues a todos quienes nos ven y escuchan pueden dejar sus comentarios a través del chat en vivo de la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Este video se replica además en Coloquio de Filosofía Latinoamericana y Banquete de Cultura Mexicana. Cualquier comentario que quieran hacer a nuestros invitados, háganlo directamente en la página de Estudio Humanitatis Radio, por favor, para poder tomar en cuenta sus comentarios y preguntas. Pueden hacerle preguntas a nuestros invitados, y también pueden hacer sus comentarios a través del chat en vivo de la plataforma de la estación en www.radiomorir.com. Y pues para entrar en calor, maestro, ¿cómo se inscribe precisamente el tema del que nos va a hablar Jesús Gilberto, arte y esoterismo en la perspectiva de estudio de la estética? Bueno, quiero hacer una precisión. Yo vine como apoyo moral para el alumno. No me había dicho la agenda de lo que iba a hablar. Ajá. Bien, pero voy a colaborar en lo que pueda, pero no vine preparado para el tema. El que sabe todo esto es mi alumno. Bien, entonces, pues le parece si la pregunta se la dirigimos más particularmente a Jesús Gilberto. Gilberto, platíquenos, ¿cómo surge esta inquietud entonces de estudiar en filosofía, el tema del arte y el esoterismo? Pues naturalmente en filosofía uno estudia el arte, ¿no? O sea, eventualmente uno llega a estética y empieza a hablar, como a tener estos temas de cómo el arte va desarrollándose a niveles culturales y sociales. Y a nivel ya más personal yo me interesé por el esoterismo, las artes ocultas, la magia, todo aquello que pues, de primera instancia podría parecer fantasioso, pero que si uno investiga debidamente se da cuenta de que es un acervo enorme de contenidos y de conocimientos. Ahora, el nexo, ¿dónde nace el nexo? Pues muy sencillamente de dónde nace el arte, ¿no? O sea, en un inicio en distintas culturas las representaciones artísticas tenían una intención ritualística. Lo podemos ver, por ejemplo, en los griegos en el teatro dionisiaco, que eran básicamente hacer teatro, hacer danza, hacer música, pero honorando al dios Dionisio, que es el dios de la fiesta, de la bebida. Básicamente es interesante esto, porque podemos entender que todo acto artístico nace de estas necesidades ritualísticas de generar un cambio en el mundo. Cuando un pueblo originario busca, no sé, que llueva más, que haya más cultivo, que haya fertilidad, se generan danzas, se generan máscaras, distintos tipos de performatividad que generan un escenario para tener estos fines deseados. A mí me interesa personalmente porque la filosofía me ayudó a entender que no todo es, positivismo, ¿no? O ciencia exacta, que también el conocimiento puede ir en muchos lados, de muchas directrices, de muchos vértices, y eso de cierta manera hace que el esoterismo sea interesante y sea llamativo, porque dentro de sus propias posibilidades, creo yo, contienen mucha sabiduría muy valiosa para cualquier persona. Eso me hace pensar en cómo, la idea de que el arte se tiene que apreciar por lo sublime, por el gusto, por lo bello, es más moderno, ¿no? Es más contemporáneo, y parece que ha olvidado estas primeras intenciones con las que surgían las expresiones artísticas. Me hizo pensar lo que usted comentaba mucho en torno a cómo el arte en la Edad Media, el arte de los vitrales, por ejemplo, se utilizaba más con el fin de la evangelización, de la catequesis, y no tanto con una apreciación simplemente de apreciar lo bello. Ahora, me llama la atención también esto que menciona, y que a lo mejor habría que precisar para el público que nos escucha y aprender todos también,
¿Cómo entender esto del esoterismo? Porque de repente entre lo que la gente a nivel popular pues podemos concebir como esoterismo y a lo mejor ya desde una perspectiva más académica, pues nos permite a lo mejor precisar el término. ¿Qué nos podría decir sobre ello? Pues existe más que nada, la definición más normal de esoterismo es cualquier estudio de lo interno. Porque está lo exotérico y lo esotérico. Lo exotérico son los estudios de cualquier, digamos, medio, fin o circunstancia externa que ocurra en la sociedad, ¿no? En la vida. Lo esotérico es el estudio de lo interno, los cambios internos, las cosas que podrían ser un poco más cerradas, más iniciáticas. Pero también existe este concepto de esoterismo occidental, que es lo que la mayoría del público ha de estar pensando cuando nos referimos a esoterismo. El esoterismo occidental es el conjunto de prácticas místicas, ritualísticas que buscan generar cambios en la realidad a través de estas mismas prácticas. Lo interesante es el performance, porque el performance también es artístico. Oh, bien, bien. Hay entonces también una especie como de vinculación de este término de esotérico, esoterismo, de estos términos, también con ciertas prácticas que son primero privadas, muy propias pues de las personas, pero también puede involucrar grupos, ¿no? Sí. Puede involucrar como a sociedades o a pequeñas fraternidades. ¿En qué medida estas fraternidades también pues pueden ser vinculantes a las formas de expresión artística? Pues mire, es interesante porque, por ejemplo, Gardner, que es el creador de la Wicca, en uno de sus libros de The History of Witchcraft, la historia de la brujería, nos habla de los rituales Wicca. Los rituales Wicca pues, tenían que tener elementos como fuego, agua, pero también interesantemente tenían música, tenían cantos, tenían gritos, tenían danza. Estos, digamos, rituales que buscaban, pues las intenciones son variadas, siempre van a estar cambiando dependiendo pues qué culto, qué grupo esté haciendo estas actividades, pero pues sí se encuentra, pues, o sea, incluso también dentro de, no lo sé, las tradiciones birrárica de las personas de pueblos originarios, contienen muchos elementos artísticos, como la danza, o sea, sí, definitivamente es algo que se puede hacer colectivamente. No hay algo que no tiene como mucha veracidad histórica, pero se dicen voces que cultos de brujas en el medievo llegaban a reunir hasta miles de personas. Entonces, pues es muy interesante ver como que hasta qué grado sí se puede colectivizar algo tan íntimo. Bien, estas prácticas entonces rituales tienen como muchas vertientes de expresión por lo que acabo de escuchar, es decir, no solamente uno pensaría en pintura, sino también entonces en danza, en performance, en escultura, arquitectura, ¿también podríamos encontrar esto? En arquitectura, pues yo creo que más bien sería en un sentido religioso, ¿no? Como usted lo mencionaba, la arquitectura de las iglesias tiene generalmente una idea de cómo generar sensaciones en las personas que entran en sus instalaciones, ¿no? O sea, ¿quién no ha sentido la sublimidad de una iglesia a comparación de entrar a una casa, un edificio común? Tienen sus propias nociones de generar este ambiente mental que nos permite estar más abiertos a todas las cuestiones ocultas o internas o más, digamos, místicas. Entonces sí, la arquitectura podría ser parte, ¿no? Pero así como tal, en una cuestión más esotérica, más mística, no tanto religiosa, pues no he oído mucho sobre arquitectura, siendo más directos. Todas las demás bellas artes sí han tenido, ¿no? O sea, todo lo que es música, danza, incluso teatro por un poco de performance, sí se encuentra, pues que arquitectura sí lo dudo un poco más, de general de las artes más ocultas, pero en religión sí, pues, en religión sí la arquitectura sí se ve más en esos sentidos. Ahora, este tema que le ha llamado a usted la atención y que pues ha generado precisamente un trabajo académico que el estudiante que tenemos aquí de invitado pues ha presentado precisamente en algunas de sus asignaturas. ¿En qué medida esto no solamente se inscribe dentro del ámbito de estudio de la estética por los elementos visuales o auditivos, performance, por ejemplo, que también mencionó, sino si pudieran caber también en un estudio también desde la filosofía de la cultura, por ejemplo? Se podría hacer esta vinculación no solamente entre arte, esoterismo, estética, sino también filosofía de la cultura. Pues sí, se podría, ¿no? Y más que nada, a mí me interesa mucho la parte, por ejemplo, de por qué una persona decide hacer, digamos, un ritual, ¿no? Independientemente de las manifestaciones o posibilidades, por qué una persona se inscribe a hacer tal cosa. Creo que ahí podría entrar muy bien la filosofía de la cultura.
¿Por qué? Porque vemos distintas sociedades y distintos lugares que tienen como fines lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tienen fines que se comparten en distintas sociedades, que de cierta manera buscan o mejorar o conocer más o tener la sabiduría ancestral, pero al final son los mismos fines. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que sí, la filosofía podría ayudarnos de gran manera a entender cómo todas estas culturas tan alejadas a nivel temporal, a nivel geográfico, generaron esta serie de rituales con fines similares. O sea, es curioso eso, ¿no? Porque no se trata simplemente de revisar particularmente cada uno de los rituales y su veracidad, sino más bien la manifestación cultural de los rituales, qué implicación tiene en la humanidad. Porque a pesar de que existimos en una época llena de ciencia y, digamos, cuestiones más objetivas y concretas, materiales, las personas seguimos intentando generar este tipo de momentos, ¿no? De intenciones mágicas, ritualísticas. Creo que sí, totalmente es un campo muy amplio de explorar para la filosofía de la cultura. Supongo también que eso obedece mucho a que en distintos niveles, en distintos grados y tal vez con distintas intenciones, pero la gente seguimos siendo muy de rituales, a lo mejor algunos más pues con fines más de socializar, algunos más con fines de ser cortés con el prójimo, pero también hay rituales muy propios de cada quien que de repente tienden como a hacerle sentir a la persona mayor seguridad sobre ciertas cosas, pero habrá otros rituales que busquen una conexión más íntima, más espiritual, más interior, con otro tipo de fuerzas. Y quería preguntarle a propósito de esto, y en función también de lo que usted ha estudiado, ¿en qué formas de expresión artística se ha centrado usted como para estudiar estos rituales? Si en la pintura, en qué pintores o pintoras en particular. Por ahí en nuestras comunicaciones que hemos dado a conocer, pues pusimos por ahí una imagen de Remedios Varo, de Carrington, que es otra pintora. Entonces quería preguntarle también, bueno, ¿en qué obras en particular se ha centrado usted a estudiar estos elementos y sobre todo cuáles son esos elementos específicos en las obras de estas pintoras que uno desde afuera pudiera ver y decir, ah, mira, aquí hay un elemento que podría evocar precisamente ese tipo de rituales o aspectos simbólicos? Sí, bueno, primeramente creo que la artista que se me viene a la mente como más cercana a esto es Hilma af Klint. ¿Por qué? Porque Hilma, para empezar, ella es pionera del arte abstracto, es una figura muy importante del arte independientemente de las cuestiones esotéricas, aclarando, ¿no?, al público. Pero Hilma también tenía trances, como una especie de trance espiritual. Ella hacía rituales místicos mientras pintaba. De hecho, una serie de cuadros de obras de ella que se llama El Templo, que es una serie de obras así grandísimas, como 100 obras y cacho, que fue hecha por muchos años. Esas obras fueron hechas en un trance. Y ella misma explica que las cosas que ella veía en su trance espiritual es lo que ella está retratando en su obra. Es arte abstracto, retrata figuras como círculos, como triángulos, incluso tiene una obra que se llama El Retablo número 1, y un retablo pues es lo que se pone en un altar. Pero la composición de esa obra pues es como más mística, o sea, no son cosas tan como fáciles de entender en tanto su forma, porque solo es un triángulo con muchos colores y en el pico de ese triángulo hay otro triángulo pero negro. Ella no ahonda muy bien, digamos, como profundamente qué elementos específicos son, pero definitivamente sí ahonda que nace de sus trances, ¿no? Que nace de su propia experiencia en lo espiritual. Esto es interesante porque creo que la magia, a pesar de tener bastantes vertientes y también que tenga pues disciplinas más, digamos, más concretas en su campo de estudio, en su campo de desarrollo de pensamiento, también existen opciones como más caóticas, ¿no? O sea, hay un esotérico que también es un artista que se llama Osman Spare. Osman Spare básicamente tomó los principios de la magia del caos para crear el caoísmo. Ahora, ¿qué es el caoísmo? ¿Qué es la magia del caos? Es esta idea de que cualquier persona con la certeza de lo que hace puede generar símbolos que se intencionan para generar cambios tanto en su percepción como en su realidad inmediata. Esto es importante porque nos da a entender que la magia puede llegar a ser simplemente un símbolo, o sea, mientras esté intencionado. ¿Por qué? Porque esto lo hacen Leonora Carrington y Remedios Varo.
ninguna de las dos se adscribe como a una disciplina concreta. Claro, hay referencias a la alquimia en la obra de Remedios Varo, es muy presente, pero no utiliza símbolos exactos de libros alquímicos. ¿Qué hace Remedios Varo? Remedios Varo toma los símbolos para generar una especie de momento de intención mágica en su obra a través de las propias experiencias que ella tiene con el ocultismo. Ella se vio atravesada por, no sé, cuestiones de la Wicca, del tarot, incluso un poco del Kabbalah, que es un libro místico judío muy importante. Entonces, bueno, sí, eso, ¿no? Sería más que nada eso. Sería más bien como esa aclaración de entender que el arte como tal puede ser potencial si la persona lo intenciona en el símbolo, ¿no? Ahora, por lo que nos está platicando, entonces se puede pensar que personajes, pintores como estos que acaba de mencionar, entran en una especie como de, no es tanto una introspección, sino una especie de trance místico, espiritual. Me hizo evocar, por ejemplo, como a algunas pensadoras medievales como Hildegarda de Bingen, era visionaria y ella describía ya posteriormente sus visiones y las pintaba además. Es decir, había una comunicación con lo divino a través de una especie de visión mística, pero luego venía este proceso de exteriorización en una obra de arte con una intención, claro, que era la de comunicar esas visiones. Pero en este caso, entonces, estos trances de los que usted describe, ¿son una forma también de comunicación mística con lo divino o son simplemente unas formas de experiencia interna con otro tipo de elementos espirituales que no necesariamente conectan con esta idea de lo divino en otros personajes? Pues sí, o sea, lo divino no necesariamente se ve enlazado todo el tiempo a las manifestaciones espirituales. Claro que es importante como para algunas, digamos, el propio arte religioso pues está plagado, ¿no?, de divinismo. Sí. Pero si hablamos más de estas autoras, pues no se acercaban tanto a lo divino como estado, pero sí buscaban, Remedios Varo en específico, una especie de verdad universal. Hace poco, bueno, leí una tesis, parte de una tesis de María José Madrid, que se llama Surrealismo y Saberes Mágicos en la obra de Remedios Varo, que habla de una carta inédita que le escribía Remedios Varo a Gerald Gardner. Gerald Gardner es el fundador de la Wicca. Este borrador era básicamente una pregunta de Remedios Varo hacia él de cómo conseguir este conocimiento, cómo llegar ahí, cómo entender dentro de la mística las verdades del universo. Entonces también creo que es parte mucho de la sabiduría, mucho del conocimiento, ¿no? O sea, sí existen, digamos, estos estados extraterrenales, pero pues creo que el enfoque más que eso para estos artistas era lo interior, ¿no? Demostrar lo sensible, qué somos, qué sentimos. En Remedios Varo, por ejemplo, toma mucho el concepto del viaje. Muchas de sus figuras están en un viaje, ¿no? O sea, tenemos ejemplos como Creación de las Aves, que, bueno, eso no es un viaje, pero es importante para la cuestión del esoterismo, porque la Creación de las Aves es básicamente una especie de hombre pájaro dibujando pájaros, y estos pájaros van saliendo de donde los dibujan. Lo interesante es que se repite el número 3 en contadas ocasiones dentro de esta obra. En la lupa, que viene como desde el sol y de alguna manera enfoca en su dibujo, son 3 rayos, son 3 aves que están volando y son 3 paletas de colores. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de la numerología sagrada el 3 representa totalidad y armonía. Y de nuevo, vamos a la misma búsqueda de estas artistas, ¿no? Leonora Carrington más bien era rebelde. Leonora Carrington quería demostrar que la feminidad podía estar y habitar espacios masculinos. Y dentro del esoterismo es importante porque el esoterismo pues realmente sí está lleno de figuras masculinas. Generalmente son las que tienen el poder. Y al generar este tipo de obras pues también se genera una especie de discurso, ¿no? De decir, la mujer también puede habitar el esoterismo, ¿no? Incluso, creo que esto es interesante porque incluso Remedios Varo lo toma, ¿no? Remedios Varo deja de usar a la mujer como musa y la empieza a utilizar como protagonista.
Y aquí hay otra conexión. La alquimista, la maga, la aventurera, figuras que también son como arquetípicas del tarot. Y es interesante porque ella lo practicaba. Entonces sí podemos ver como bastante, ¿no? En esas cuestiones. Sí. De hecho, salieron ya a relucir dos cosas que tenía en mente como preguntarle y que tenían que ver con parte de lo que nos acaba de decir. Una pregunta o una cosa que me llamó la atención es si hay entonces como una etapa de formación en la espiritual de estas pintoras que ha mencionado Leonora Carrington, Remedios Varo, que he tenido la oportunidad de ver una o dos de sus obras por ahí en alguna exposición. Y quería preguntarle si ellas pasan por un proceso formativo, digo, porque no es entonces, por lo que nos acaba de decir, sobre todo por esta recurrencia a ciertos elementos simbólicos expuestos en sus obras, si pasan por una fase, un proceso de formación, si hay un previo conocimiento y maduración como para poder luego llegar a estos estadios de trance, de conexión espiritual, que luego expresan a través precisamente de su obra. ¿Qué nos podría decir sobre ello? Pues es que más que nada Remedios Varo fue como la culpable en la relación de ellas. A quien no lo sepa en el público, Leonora Carrington y Remedios Varo eran amigas muy cercanas, tenían una relación muy estrecha. Pero Remedios Varo fue básicamente la culpable porque a ella le encantaba ese mundo. Ella se compraba libros, leía el Kabbalah, practicaba las lecturas del tarot, y sobre quién o qué figuras tomaba, pues ya habíamos mencionado a Gerald Gardner. Pero también hay otro esotérico muy importante que se llama Ivanovich Gurdjieff. Ivanovich Gurdjieff es básicamente el creador del cuarto camino, que lo que busca es entender los patrones universales como repetidos en diversas culturas, en diversas disciplinas mágicas, como entender esos patrones y esos significados, entenderlos para entender el universo. Esa es como la idea de él. Y Remedios Varo, pues de alguna manera, aunque no lo conoció, bebía mucho de sus ideas porque pues, está interesada en él, ¿no? O sea, de nuevo, es una cuestión más que nada yo creo que propia, porque no fue como que haya ido a una escuela, ¿no? O sea, no, más bien es como que ella encontró los medios correctos en las situaciones correctas para aproximarse a estas cosas. Bien, antes de plantearle otra pregunta, otra inquietud que surgió mientras usted nos platicaba esto, pues les damos las gracias a todos quienes han estado dando like a nuestro video. Hay ya varias reacciones del video en Facebook. Tenemos ya algunos espectadores. Les decimos pues que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus saludos a través del chat en vivo de la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Y si están viendo el video en una replicación en alguna otra de las páginas asociadas, por favor conéctense directamente a Estudio Humanitatis Radio para poder atender sus inquietudes directamente en el chat o a través del chat en vivo de la plataforma de la estación en www.radiomorir.com. Y bueno, a propósito de lo que nos platicaba sobre estos elementos simbólicos, pues bueno, una cosa es este momento de trance, de percepción interior, de esa visión que pueden tener los pintores, las pintoras, como en este caso, pero otra cosa es el espectador. Es decir, hay algo que pueda orientar como a quienes ven, contemplan la obra de estas pintoras como Remedios Varo, por ejemplo, Leonora Carrington. Hay algo como para dar una pista y poder identificar, mira, Remedios Varo en esta obra en particular nos muestra este elemento simbólico que se puede interpretar de tal modo, un tanto como para no simplemente decir, mira, sí hay este elemento que es parte del cuerpo o hay una imagen de una figura geométrica, etcétera, sino que hay un contenido profundo en ese símbolo. ¿Qué nos puede decir? Pues creo que lo más interesante sería la transformación, ¿no? El principio de la alquimia es transformar materia en otra materia. Lo que Remedios Varo toma de la alquimia es la transformación de la psique a las representaciones simbólicas. Esto es interesante porque pues podemos decir que es una especie de magia, es magia en sí, ¿no? Porque ella toma, digamos, hay una obra que se llama Música Solar. Música Solar es básicamente un ente, no sabría decir si hombre o mujer, que está tomando de los rayos del sol como una especie de creación, es como que los juega con ellos.
Entonces, desde ahí podemos decir que en su obra se repite mucho como esta condición de tomar elementos de la naturaleza y transformarlos a pues, lo que diga la obra, ¿no? En caso puede ser libertad, en caso puede ser viaje, transformación, armonía. El punto es que para entender a Remedios Varo del sentido esotérico hay que entenderla desde su proceso de transformación, que no es lo mismo que el proceso de transformación alquímico simple, es el proceso de transformación de lo interior a lo exterior. Y ahora, ¿cómo el espectador puede verlo? Pues por las simples, digamos, referencias que hacen, ¿no? Pues vemos bastantes como de repente probetas, cosas así como de la ciencia, que pues nos dan mucho esa idea de la alquimia. Pero más que nada yo creo que así esencialmente sería cómo la naturaleza interactúa con los personajes de Remedios Varo. Leonora Carrington tiene una cantidad de personajes que también como en su propia cosmogonía, porque pues son suyos, o sea, no es como que los tome de alguna parte, pero que también tienen sus representaciones y sus significados. Leonora Carrington termina siendo también esculturas de estos personajes. Entonces es muy interesante entender que estos procesos quizá no sean lo más claro, porque pues, son artes pues, surrealistas y abstractos, pero que si uno se pone a investigar poquito, pues se da cuenta de que pues, tienen significados de transformación, de cambio, de paz, de armonía. Bien. A propósito, bueno, ha estado usando mucho algunos términos que a lo mejor convendría un poquito como precisar o ubicar bien a nuestro público. Recordamos que Estudio Humanitatis Radio es un programa para la divulgación, por lo que pues a veces algunas cosas a lo mejor sí necesitamos como clarificar, y una de ellas es precisamente el término de alquimia. Hay quienes más o menos nos ubicamos en un periodo histórico en el que ya se está hablando mucho de la alquimia. Yo lo he estudiado un tantito en los siglos XVI, XVII, sobre todo, que hay mucho interés renovado por muchos pensadores renacentistas, con un interés muy claro en los saberes alquímicos. Pero quería que nos precisara, porque de repente pensamos en alquimia y algunos piensan, es el antecedente de la química. Y piensan directamente que hay una conexión como muy directa, estrecha entre química moderna y alquimia. Y también un tantito precisar lo que podemos entender por magia, aunque es un término muy amplio y se ha usado muchísimo en muchos contextos. Yo lo he estudiado un tantito también en ese periodo, como en este proceso de distinción entre la ciencia natural positiva, la filosofía natural, la magia sobrenatural, pero quiero aprender un poquito más qué se entiende en lo que usted ha estudiado de estas pintoras, qué se entiende por magia, qué se entiende por alquimia. Pues la alquimia, ellas las entendían como el proceso transformativo, ¿no? O sea, la alquimia naturalmente, pues sí, nace como de esta necesidad de generar pues entendimiento en la materia, en las composiciones y en las interacciones, pero ellas más bien lo veían como más allá de simplemente transformar, digamos, digamos un recurso natural en un pigmento, y más bien en transformar ese pigmento en la sensación, ¿no? En la emoción, en el estado. Esa es como esa alquimia precisa, ¿no? Esa alquimia de la que hablamos, esa alquimia de transformar elementos materiales como la pintura, los óleos, en una obra que ya tenga una significación más profunda, ¿no? Como habíamos estado hablando antes. Ahora la magia. La magia me parece un concepto muy interesante. Aleister Crowley lo definía como la ciencia y el arte de la voluntad de transformar la realidad. O sea, básicamente lo que se intenta entender por magia es una serie de prácticas, ya sean ritualísticas, íntimas, performativas, lo que quieras, con el fin de generar un cambio de percepción o un cambio de realidad. ¿Y qué es un cambio de percepción, un cambio de realidad? Entender una cosa, obtener una cosa, o simplemente protección, que la protección es como te alejas de maldiciones o de ojo, de ese tipo de cosas, o de simplemente mala vibra, ¿no? Simplemente de problemas que llegan a ser muy, que llegan a consumir demasiado a la persona. Entonces sí, la magia más bien son como este conjunto de procesos que nos ayudan de manera performativa a entrar en un estado en el cual podemos entender, hacer o ver cosas que normalmente no podríamos.
Entonces, como una especie de proceso, pero más íntimo, de apertura de la mente. Y sobre todo, y un tantito retomando lo que decía usted al principio, como no pensar precisamente la mente, el intelecto, como solamente dedicada a la abstracción, a la conceptualización, al raciocinio argumentativo, sino a otras formas de percepción que permiten atisbar precisamente esas verdades o ese conocimiento que se escapa a veces a estas otras maneras, voy a usar la expresión, más ortodoxas de ver el pensamiento, de ver la filosofía incluso. Me hizo evocar cómo ya desde la Edad Media había pensadores que estaban muy interesados también precisamente en la alquimia en este sentido, de buscar el trasfondo ontológico de las cosas y cómo mutan, cómo cambian. Hay dos opúsculos atribuidos a Tomás de Aquino, que obviamente los miembros de la Orden de Predicadores pues no reconocen como obras de Tomás de Aquino, pero hay quienes dicen que sí, uno dedicado precisamente a la piedra filosofal. ¿Sí? Este interés de Tomás aparentemente y de Alberto Magno también, precisamente por entender las formas profundas de la transformación de los elementos, de la micción, como le decían ellos, en la mezcla, pero también en la disociación, y buscaban precisamente esta piedra filosofal, quinta esencia de las cosas que permitiera entender las transformaciones y la permanencia también. Ahora quería preguntarle, aunque ya también nos dio unas pistas al principio, si aparte de la pintura, en el caso de estas dos pintoras, ya nos habló un poco del performance, pero quería preguntarle si más allá de la arquitectura que ya nos platicó, que a lo mejor se escapa ahorita un poco, ¿en qué otras formas de expresión artística ha centrado usted su interés por encontrar primero la formación esotérica de los artistas y segundo las formas de expresión precisamente simbólicas de esos artistas con estos elementos esotéricos? ¿Qué nos podría decir sobre ello? Pues la música es uno de los principales medios para, digamos, la difusión esotérica, ¿no? Ya se ve desde el rock clásico de los 80s, con figuras como más como satánicas, ¿no? O incluso ya más tardío, hay un género que se llama black metal, que busca como evocar los rituales satanistas en su música, con elementos como que podrían ser sangre falsa, fuego, cosas así, que intentan como emularlo. El problema con estas expresiones es que ya distan mucho como de cómo sería originalmente, ¿no? O sea, lo que intento decir es que sí existen muchas influencias del esoterismo en la música, pero como que ya está más distanciado, como que ya es menos serio, como que ya es más estético que ritualístico. Pero yo personalmente he estado como en conciertos de música donde toman elementos esotéricos un poco menos hacia lo satanista y más como, por ejemplo, esa banda en particular tenía el colgado del tarot y como que su intención era más evocar el ritual en su música que simplemente poner la estética, ¿no? También hay otro autor que es de donde yo vengo, de Nayarit, que se llama Amado Nervo. Amado Nervo escribe que cuando hace su poesía también entra en una especie de trance, pero lo define que entra algo, que entra una especie de ente que lo hace escribir. Y eso también es interesante, ¿no? Porque la expresión esotérica no es necesariamente en la obra, también es en el proceso. Como no necesariamente todo el tiempo vamos a tener obras que van a tener fuertes representaciones esotéricas, pero sí tenemos artistas como Amado Nervo que nos dicen que puedes llegar a tener el proceso artístico dentro del esoterismo, pero ya no tanto el resultado. Es curioso, ¿no? Porque es como ambas cosas podrían ser lo mismo, pero pues no lo son realmente. Bien, fíjese que eso me hizo evocar también, a lo mejor no tan vinculado directamente con lo que acaba de decir con la música, pero me hizo pensar en Francisco Madero, quien se decía pues que entraba precisamente en trance para tener una especie de comunicación con sus ancestros, con espíritus que le orientaban sobre las decisiones que debía tomar en términos políticos. Y hay cartas, hay una edición de Enrique Krause, habría que revisar con calma las fuentes en las que se inspira el historiador, pero describía precisamente esto.
una especie de trance, de ritual que llevaba a Francisco Madero a una interacción con estos espíritus que de alguna manera le orientaban, no porque dejara en ellos la total dirección pues, de la política en México en el periodo en el que él pudo estar como presidente, desafortunadamente muy breve, y muy trágica la muerte de este personaje, pero pues tenía también esta conexión, y el proceso era el que describía Krause en su libro, ¿no? sobre la vida de Francisco Madero. Me hizo pensar también cómo hay una especie de intervención del contexto mercantil en el que las personas dejan de buscar estas formas de expresión ritualística, precisamente en la música, porque se va involucrando más la música con lo comercial, porque hay que vender, y de alguna manera sí se vuelve más estético, más forma que fondo, pero me hizo evocar también como muchas de las danzas tradicionales de los pueblos originarios que todavía mantienen muchas de sus costumbres, pues hacen que las danzas, la música, los cantos tengan todavía este fondo ritual, ¿no? Este fondo espiritual y este fondo de conexión casi religioso con sus ancestros y con la totalidad de lo que es el universo. Me hizo pensar también, ustedes me corrigen porque pues son los expertos en los temas de arte, yo no sé gran cosa, pero me hizo pensar también mucho en algunos de los poetas del romanticismo, que era un periodo en el que se insistían muchísimo también en esta conexión espiritual con la naturaleza, con el todo, y que evocaban precisamente las fuerzas de la naturaleza para poder entrar en esa especie como de contemplación de lo infinito, y lo expresaban también en su música o en la pintura o en la poesía. No sé si es correcta mi interpretación sobre este periodo en particular del arte. Pues sobre el periodo no sabría contestarle tampoco muy bien, no conozco tampoco tanto de ese periodo en específico del arte, pero de la idea sí. Armando Zacarías Pérez, que es el autor de un artículo que leí que se llama Arte, Magia y Ritual, Procesos Sensibles y Asimilaciones Culturales. Este artículo me parece muy interesante porque hace una revisión a la historia del arte y cómo desde la ilustración se dio el enfoque a lo estético por sobre cualquier otra intención. Lo que dijo al inicio de la música y como esta búsqueda de lo mercantil por sobre, digamos, la sensación que podría provocar un arte más mágico, es lo que critica este autor. Es artista, es un artista también, Armando Zacarías, y lo que él propone es entender el arte más allá de su función estética. ¿Qué quiere decir esto? Entendiendo el arte desde sus orígenes ritualísticos, sus orígenes que buscaban provocar en el espectador más allá de la sublimación de la belleza, sino también una especie de colocación de conciencia con las distintas manifestaciones espirituales que podría haber representadas. Es lo que él dice, ¿no? También habla muy interesantemente del colonialismo, hablando de las culturas originarias también, creo que cabe muy bien. Habla de cómo el colonialismo parte dividiendo todos esos artes mágicos, todos esos artes ritualísticos de todo lo que es el arte bello, ¿no? Todo lo que es el arte estético, y hace como esta cuestión de qué tan colonialistas somos al pensar que el arte solamente puede ser esto que se decidió en la ilustración, y qué tanto podemos entender el arte desde sus orígenes reales, ¿no? Desde los orígenes humanos del arte, desde sus rituales. Dice que es una cuestión de colonización porque pues sí, ¿no? O sea, se degrada todo arte mágico, todo arte a artesanía, que es también lo que vimos en una clase, ¿no? Respecto a las artesanías y al arte menor, al arte de la prole, ¿no? Por así decirlo. Este arte no es artesanía, es arte. O sea, se trata de hacer esa reivindicación. Hacemos arte desde siempre, no hay un arte antes, un arte después, hay arte, y el arte siempre ha estado fuertemente enlazado a nociones ritualísticas del ser, a nociones que necesitan representar nuestra espiritualidad, nuestra psique y nuestra alma, ¿no? Creo que sí va mucho. Sí, me hace pensar mucho también a propósito de lo que decía casi al principio y que ahora me vino otra vez a la mente con lo que acaba de decir, como en otras culturas, por ejemplo en África, algunas culturas africanas,
pues el arte, estas formas de expresión que hoy llamaríamos artístico-culturales, pues tienen ese trasfondo también de vinculación de la comunidad completa, no nada más del individuo, sino de la comunidad completa, primero con los ancestros, después con las divinidades y después también con la tierra, con la naturaleza en la que viven. Sobre todo porque en muchas de esas formas de expresión, generalmente dancísticas, musicales, de canto, todas estas a la vez hacen como una especie de evocación de, voy a usar la expresión aunque con sus reservas, claro, según el nivel en el que querramos enfocar el estudio, de los mitos o de las tradiciones con las que viven estas personas, estas culturas. ¿Por qué? Porque para ellos siguen teniendo significado, siguen teniendo sentido y siguen teniendo una intención religiosa, una intención espiritual, aunque desde fuera se le ve como folclore y algunas incluso se toman y se trivializan a tal grado que se mercantilizan. Me hizo evocar como esta canción que usa luego Walt Disney en una de sus producciones, El Círculo de la Vida, es un canto africano originario y que tenía su sentido religioso, pero Walt Disney lo jaló, como no tenía derechos o protección de derechos de autores, que es algo así como canción popular en África, pues Walt Disney le explotó para El Rey León, y pues sí, muy bonita la canción, pero tenía su fondo originario. De hecho hay un coro africano, muy interesante su trayectoria, que ha insistido mucho en la reivindicación de la música popular africana. Entonces, o me hizo pensar en algunas tribus malasias también, que utilizan mucho estos elementos performáticos, porque todavía los vinculan con su tradición cultural muy, muy, muy fuertemente, ¿no? Como para ir preparando el cierre de nuestro programa, aunque todavía nos quedan unos minutos, pero para el público que nos está escuchando y viendo a través de nuestra página en vivo en Facebook, ¿alguna recomendación bibliográfica que le pudiera hacer como, mira, este libro te puede servir como para iniciarte en el estudio de esta relación entre esoterismo, arte? Pues creo que el artículo de Armando Zacarías que mencioné anteriormente es perfecto porque no es largo. Son como unas 10 páginas que hablan pues, de la relación tanto histórica como de función, de qué cosas se hacen, tanto el arte y la magia que los relacionan. Y además tiene uno que otro comentario crítico, como en algún punto cita a Adorno y a Horkheimer, entonces yo creo que pues es bastante valioso ese texto, y también pues podría ser simplemente adentrarse más al artista que le llame la atención, ¿no? O sea, creo que para entender a Remedios Varo pues es necesario ver pinturas de Remedios Varo, para entender a Leonard Carrington, ver sus esculturas, sus pinturas. Leonard Carrington también escribía, para el público que lo sepa, también tiene sus novelas. De hecho, una novela de ella es muy interesante, se llama El Cuerno Cósmico, que habla de una viejita de 92 años que es sorda, que termina en una especie de culto asilo, donde se hacen diversas cuestiones mágicas. O sea, la magia, para entenderla es complicado decirte aquí se inicia o aquí se acaba, ¿no? Generalmente las personas dicen que el Kabbalah es como el texto más importante para entender como toda esta cuestión universal, de orden, de símbolos, pero más profundamente entre el arte y la magia, pues creo que los recursos que se han nombrado hoy son muy buenos. También la tesis doctoral de María José Madrid, de Remedios Varo, habla mucho de los elementos esotéricos de Remedios Varo en su obra. Creo que pues podrían ser esas dos recomendaciones. Entonces. Bien. Antes de cerrar, nos había mencionado también a otra pintora, nada más que el nombre se me fue ahorita. Se llama Hilma af Klint. Sobre ella, ¿qué nos podría decir alguna, como para identificar alguna de sus pinturas? ¿Cuáles serían? Pues es la pionera del arte abstracto. Como decía, su serie del Templo o la de Retablo número 1 son muy buenas, como pues, es arte abstracto, son figuras, son círculos. De repente también hace autorretratos y de repente también como que pintó a cisnes, pero se conoce más por la abstracción. O sea, si tú te encuentras en sus obras vas a ver figuras, vas a ver colores, vas a ver formas. Creo que básicamente eso, ¿no? O sea, entender como de dónde nace su abstracción, porque incluso creo que hay muchas personas dentro del estudio de Hilma que dicen que ella no necesariamente era abstracta, pero era más mágica.
Pero pues eso ya es discusión, ¿no? Porque pues también hay muchos académicos que dicen que sí era abstracto. Entonces pues sería más bien como cuestión de que cada uno tenga el criterio suficiente para decidirlo. Pero pues sí, es la misma que mencioné, que entraba en el trance y tenía más como cuestiones ritualísticas en el proceso, más que Leonora Carrington y Remedios Varo, más en el proceso que en el resultado. Bien, muy interesante, y sobre todo esto me hace pensar en las distancias que puede haber entre las formas de la producción artística de estas pintoras que nos ha mencionado, respecto, por ejemplo, de pintores que de repente en estados de alteración de su conciencia, que no necesariamente son a través de trances, rituales, para alcanzar una contemplación distinta, una percepción distinta de su interior y de la realidad, pero que luego sufren estos como episodios, voy a hacerlo así, como de ansiedad, psicóticos, que luego vierten esa tensión en la pintura. Me hizo pensar en Van Gogh, por ejemplo, de quien se suele decir pues que de repente entraba en estas situaciones de estrés y que desahogaba precisamente en la pintura su tensión. Antes de preparar el cierre, varios comentarios, hay muchas reacciones al video en Facebook, felicidades. Bueno, Juan Ceja manda saludos a Gilberto Aguilera, Gabriel Chaboya, también un radio ciberescucha muy asiduo, nos pide que si puede repetir el nombre del artículo de Zacarías. Ah, claro, se llama Arte, Magia y Ritual. Procesos sensibles y asimilaciones culturales. Bien, ahí está. Gracias, Abraham Samuel Lechuga, muchas gracias. Manda saludos a nuestros invitados y a su servidor, muchas gracias. Juan Ceja dice muy buen contenido. Toyo Aguilera nos dice profunda entrevista, además amena, fácil de digerir. Saludos al gran hijo, supongo que usted, y pues ha desarrollado muy bien este gran tema. Pues muchas gracias a quienes han dejado sus comentarios y saludos a través de la página de Facebook. Pues bueno, ahí están ya las recomendaciones bibliográficas. Maestro Hugo, ¿algo que quiera agregar para cerrar? No, yo me vine de apoyo moral. Pues bienvenido, el apoyo moral. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Cabe destacar pues que el trabajo, la reflexión que ha presentado Gilberto Aguilera pues ha estado bajo la conducción precisamente del maestro Hugo, un maestro que a decir de los alumnos pues tiene una gran reputación como un gran maestro, como un excelente profesor. Espero algún día tener yo el gusto de tomar alguna clase con usted. Y pues bueno, le agradecemos también pues el favor de su presencia aquí. Para todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de nuestra página de Facebook, la próxima semana tendremos a 2 estudiantes más del Departamento de Filosofía, que son alumnos destacados del maestro Hugo Velázquez, que nos compartirán también temas de reflexión en torno al arte, las formas de expresión artística y sus vinculaciones con temas de orden político, social, etcétera. Gilberto, ¿algo con lo que quiera cerrar? Sí, para la audiencia me gustaría decirles que la magia no se trata de fantasía, se trata de tomar tu voluntad y implantarla en la realidad. Las actitudes de verdes de Leonora Carrington, los impresionantes simbolismos de Remedios Varo y los trances icónicos de Hilma af Klint solo nos dejan entender que el arte tiene la potencialidad de ser magia. Bien, ahí está, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. De ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio es su casa. Cuando quiera venir a platicar con nosotros, gracias. Pues las puertas están abiertas. A todos quienes nos siguen y a través de la página de Facebook, muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Esto fue...